Bien, y vamos a profundizar en este mismo caso. La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados escuchó ayer lunes las exposiciones del Ministerio de Justicia, también de Gendarmería y de la Fiscalía Nacional para ver cuál fue el error o los errores que se cometieron en esta inédita liberación. Vamos a analizar este caso y para esto vamos a tomar contacto con el diputado republicano Stefan Schubert, quien es presidente además de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Carla? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo no sé con qué sensación se queda de lo que hemos conocido hasta ahora, porque se suman y se suman antecedentes. Primero con la liberación, que por supuesto nos alertó a todos. Ahora veíamos recién en un reportaje toda la ruta que trazó este hombre y que rápidamente logra abandonar Chile, además en días donde esto todavía no se conocía públicamente. Bueno, esto es como una comedia de errores que se suceden uno tras otro, donde vemos una serie de controles que no habrían funcionado de manera correcta, donde hubo una serie de desaciertos y donde, como usted bien dice, nos enteramos todos, y al parecer las autoridades también, luego de 48 horas de ocurrida la liberación de este sujeto, cuando él ya, según información que tenemos reciente, ya se encontraba fuera del país. O sea, riéndose, ¿no es cierto?, ya habiendo pasado probablemente hacia Perú, de lo que estábamos haciendo nosotros reaccionando 48 horas después. Estamos siendo en extremo reactivos ante un crimen organizado, es decir, una delincuencia profesional que ha demostrado que tiene muchos recursos económicos, que ha demostrado que tiene acceso a mucha tecnología y también ha demostrado ya que ha logrado permear distintas instituciones del Estado. Por lo tanto, estamos extremadamente calmados y lentos para una realidad demasiado agresiva que tenemos frente a nuestras narices. Claro, todavía está en investigación si esto se trata de errores o si hay aquí algún grado de corrupción, si esto fue alguna operación planificada, pero usted habla de la organización del crimen organizado y aquí, claro, en el caso de este sicario, a uno le sorprenden algunas cosas, que haya tenido, no sé, 2,5 millones de pesos para abordar un taxi. Uno dice, bueno, son personas que tienen entonces altísimo nivel adquisitivo, digamos, tienen dinero para poder moverse. ¿Cómo revisa usted aquello? Porque evidentemente podríamos estar también en algo un poquitito más planificado. Bueno, como usted dice, es la pregunta que todos nos hicimos. ¿Cómo pagó supuestamente 2 millones de pesos para ser trasladado? Esa plata se la llevaron a la salida de la cárcel. Él andaba con ella, porque fíjese que información de prensa señala que luego de haber sido liberado en su celda se encontró un celular. O sea, antes de tener los resultados de la investigación, donde vamos a saber con certeza, cosa que aún me sorprende que no tengamos certeza, pero algún día sabremos dónde estuvo el error. Tal vez fue un error humano, tal vez no se debe al crimen organizado. Lo que sí es cierto es que tenemos ante nosotros un crimen organizado que está operando en Chile. Entonces la sorpresa que tenemos los ciudadanos es cómo las autoridades, es decir, el Ejecutivo y las distintas instituciones, no han reforzado la forma de enfrentar este crimen organizado. Ya sea que esto haya sido resultado, como aparentemente lo es, del trabajo del crimen organizado o incluso habiéndose debido a errores y no al trabajo del crimen organizado, estamos ante un crimen profesional que ha demostrado ser efectivamente eso, profesional. Hace poco descubrieron a quienes administraban los recursos financieros sin tocar el negocio, sin llegar a tener contacto con las drogas ni con las armas, sino que simplemente ellos movían y blanqueaban esos recursos. O sea, es una estructura muy profesional que avanza mucho más rápido que un Estado que es burócrata como el nuestro, burocrático, que nos hace tener licitaciones, concursos, filtros, informes. El crimen organizado no tiene todo eso, por lo tanto nosotros tenemos que ir un paso adelante, pero lamentablemente vemos que vamos por lo menos 2 pasos atrás. Ya, y para usted, ¿dónde están los puntos críticos? Porque aquí ha habido, o se ha desnudado varias falencias, digamos. Ha habido un cuestionamiento, una pregunta respecto de cómo se comunica, por ejemplo, Gendarmería con el Poder Judicial en este caso. Ayer se conocía otro antecedente, que era que este mismo hombre, el 2022, con 15 años, había sido aprendido, había estado detenido y no se tomaron, por ejemplo, sus huellas dactilares. Entonces no se tenía registro de su identidad y además ahora vimos que operaba con una falsa identidad. Después hubo todo un error también hasta que se aclaró quién era. Pero a la ciudadanía, por supuesto que le debe llamar la atención que de pronto haya alguien sentado en un banquillo y que el sistema no tenga la capacidad de identificar a esa persona. Bueno, según señaló ayer el fiscal nacional, la práctica de tomar las huellas digitales no estaba en la época en la que él fue detenido como una práctica que hoy día sí se lleva adelante. Hoy día cualquier persona detenida se le toman las huellas digitales, en ese momento no era así. Y aquí, de nuevo, lo que sorprende es que nosotros tenemos a un crimen que está funcionando y trabajando de manera muy organizada y las autoridades van varios pasos atrás. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema de inteligencia y tenemos que establecer los controles también
necesario. No sabemos aquí si el error se debió a una resolución que se envió de manera equivocada, si hay un hackeo, un problema de sistema, o efectivamente se enviaron de manera deliberada resoluciones distintas y contradictorias. No se sabe todavía, pero lo que sí sabemos es que estamos enfrentando un crimen organizado y no vemos la respuesta por parte del Estado de manera rápida y efectiva. Claro, inevitablemente además este caso se ha sumado o la pregunta de si tiene relación con lo que pasó con los narcoaviadores y con militares que también estaban implicados desde el ejército con el narco. Muchos aquí han establecido, y muchos expertos lo dicen, que tenemos un crimen organizado que lo que busca es permear las instituciones, infiltrarse en las instituciones y debilitar las instituciones. Usted que está en la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, ¿podría aventurarse a decir en qué situación estamos? Si ya llegamos tarde, si hay forma de volver, si es que esto es generalizado, son casos puntuales. Bueno, yo no puedo contar el contenido de lo que nosotros conversamos, pero sí los temas que son los temas que están hoy día en la palestra y las citaciones que son públicas, donde nosotros invitamos a distintas personas a exponer o a explicar o a tratar determinados temas. Estos definitivamente son temas que nosotros estamos abordando hoy, pero que también hemos abordado con anterioridad en otras sesiones. El crimen organizado es algo que nosotros tenemos ya presente en nuestro país. Recordemos que el ex subsecretario del Interior señaló que no estaba el Tren de Aragua operando en Chile y 3 meses después la Fiscalía desbarata una rama del Tren de Aragua que estaba efectivamente operando en Chile. Entonces, estos son temas que sí se conversan al interior del sistema de inteligencia y sí se adoptan medidas. De hecho, el caso de la Fuerza Aérea que usted menciona es un caso que la propia Fuerza Aérea detectó y que ese cargamento no se llevó adelante. Y esto es porque precisamente se han reforzado lo que se llama la contrainteligencia, es decir, los controles internos para evitar que un Estado, ¿no es cierto?, otro Estado intervenga en funcionarios que manejan información, como también hoy día respecto del crimen organizado que también puede permear las instituciones. Yo creo que las instituciones están siendo permeadas, o sea, eso yo creo que es evidente. La pregunta es si esto, como usted señalaba, es algo habitual y sin retorno o es algo que todavía podemos revertir. Yo creo que al momento de traspasarse la línea donde tenemos funcionarios del ejército, si bien es cierto no son de alto rango, pero son funcionarios del ejército, involucrados en alguna parte del negocio de la droga, de esta manera, ¿no es cierto?, es algo extremadamente grave, y así lo han calificado todas las autoridades también, que tenemos que poner atención y que creo que ya traspasamos una línea. Ahora, si ese traspaso es irreversible, yo quiero pensar que no, pero lamentablemente tenemos que ver que la respuesta que el Estado está teniendo respecto de esto que está ocurriendo es demasiado lenta. Hay avances, hay medidas que se adoptan, pero por lo visto no están al nivel de lo que se requiere ante el poder que tienen estas bandas. Y como usted señala también, hay distintos estudios que califican las situaciones en distintos parámetros o grupos. Algunos hablan de 3 etapas, donde el crimen organizado penetra y se toma del Estado. Otros hablan de 4 etapas. El de 3 etapas, algunos expertos señalan que ya nos encontraríamos en la segunda etapa. Es decir, donde ya en la primera entraron y echaron raíces y la segunda es donde empiezan a penetrar las distintas instituciones del Estado. Todas, porque tienen que penetrarlas todas, a todo nivel. Eso, por lo visto, está ocurriendo. Todavía nos queda espacio para pasar a una tercera etapa, que es cuando ya el crimen organizado tiene el control del Estado. Eso no ha ocurrido, eso todavía no está frente a nosotros, pero sí es una posibilidad que nosotros tenemos que actuar de manera rápida. Yo lamento lo lento que ha reaccionado el Estado, yo lamento que no se hayan adoptado medidas antes. Esto, por ejemplo, de impedir que el crimen organizado o el terrorismo, yo soy de la Araucanía y el terrorismo lo tenemos instalado en la Araucanía, el impedir que echara raíces debió haberse hecho muchos años atrás, y eso no ocurrió. Si nosotros hubiéramos tomado eso realmente en serio en su momento y nos hubiéramos puesto de inmediato a adoptar todas las medidas, ese crimen organizado y ese terrorismo no habría penetrado y no habría logrado echar raíces. Hoy día ya está actuando. La pregunta es cómo también, porque nos estamos dando cuenta todos los días y con estos casos mucho más que tenemos una frontera que es absolutamente permeable. Lo decía recién ahí el fiscal Valencia en la nota que veíamos anteriormente. Antes, un delincuente probablemente liberado de esta manera se iba a ir a su barrio, con su familia, con su gente. Aquí en 48 horas teníamos un delincuente que básicamente salió de Chile y nadie lo advirtió. Así como tenemos delincuentes, no todos los migrantes, no quiero con esto estigmatizar, pero delincuentes que entran por nuestras fronteras de manera irregular, después ni siquiera están las huellas dactilares, no sabemos ni quiénes son, cómo identificarlos, etcétera. ¿Cómo entonces? ¿Qué se debe hacer? A su juicio, ¿cuáles son medidas concretas que pudieron en su momento hacer la diferencia o que hoy pueden ponerle control a un tema que parece estar tomando más fuerza, digamos, en términos, por ejemplo, de meterse en la institucionalidad?
Sí, mire, yo le puedo mencionar al menos dos rápido. Uno, control de fronteras y dos, fortalecimiento de inteligencia. El control de fronteras es un problema con el que nos estamos encontrando habitualmente, que es una de las causas. Si no logramos controlar nuestra frontera, lo que hagamos al interior no tiene mucho sentido. Mire lo que pasó, en 48 horas desde la región metropolitana ya estaba por el norte fuera de Chile. O sea, no es que cruzó Argentina ahí mismo, sino que cruzó la mitad del país y entonces sale por el norte, donde hay una frontera que el paso, la misma nota que ustedes presentaron lo señalaba, es un paso que todos conocen, un paso ilegal que todos conocen. Entonces, ¿en qué estamos? Que ese paso, controlar la frontera del norte es muy complejo, pero ese punto es conocido por todos. Bueno, ¿en qué estamos? Que ese punto no está siendo controlado. Hay un control de fronteras que es indispensable para hacer cualquier cosa. Si no controlamos la frontera, van a seguir entrando personas que no sabemos quiénes son, que es el gran problema que tiene la Fiscalía en el norte. Detiene a alguien y no sabe quién es porque no entró con un pasaporte aún falso, ni siquiera eso, y luego entran y salen por el mismo lugar como ocurrió en este caso. Pero cuando usted dice más control de la frontera, ¿se refiere a más despliegue, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas? Porque también lo que está pasando es que han advertido algunos expertos que como las Fuerzas Armadas no están preparadas para este tipo de control en la frontera, donde tienen que finalmente relacionarse con las personas, se presta o se produce tierra fértil para estos casos de corrupción, que es algo que ha pasado en otros países con consecuencias mucho peores, pero en el fondo algunos dicen es el huevo o la gallina, porque claro, pongo más efectivos militares, por ejemplo, pero ¿cómo también puedo prevenir que no haya como este contagio criminológico o esta posibilidad de que sean vulnerados o infiltrados por el crimen organizado? Ese es un muy buen tema, Carla, porque efectivamente es algo que siempre señalan los expertos, no generar un contacto directo, en este caso las policías sí lo tienen por naturaleza, ¿verdad? Pero no así las ramas de las Fuerzas Armadas no tienen ese contacto directo con los ciudadanos, que es donde pueden ocurrir, ¿no es cierto? No están formadas para eso. Exacto. Yo creo que la realidad de nuestro país hoy hace que las Fuerzas Armadas sean capacitadas para tener ese tipo de contacto y para impedir a través de herramientas que no utilizaban porque no tenían contacto, pero que hoy día sí tienen contacto, a través de distintas herramientas, el impedir que ese crimen con el cual ellos pueden tener contacto los permee. Eso se va a tener que hacer porque es la realidad que tenemos hoy día. Y lo segundo es la tecnología. La tecnología nos puede permitir un control de fronteras sin tantos soldados, sin tanto ejército desplegado, y eso no se ha realizado. Están las zanjas, están los cercos, está la tecnología satelital, están los drones, y eso es inversión en tecnología en frontera que es muy extensa y es muy compleja de controlar. Pero lo tenemos que hacer. No sacamos nada con mejorar todos los procesos internos, con depurar todas las comunicaciones del Poder Judicial, con Gendarmería, Fiscalía, etcétera, si seguimos teniendo una frontera donde entra y sale el que quiere. Eso es lo primero que tenemos que controlar. Y lo segundo que le mencionaba también es fortalecer la inteligencia. Ahí tenemos que invertir recursos, capacidad, tomarla en serio, y hasta ahora yo lamentablemente he visto que eso no ha ocurrido. Ya, es que quiero justamente quedarme en el tema de la inteligencia, porque también para tener más control probablemente hay que tener más inteligencia. Usted me hablaba de la contrainteligencia y me hablaba de los controles internos de organismos como la FACH, por ejemplo, que detecta este caso o que eventualmente lo pudiera hacer también el ejército. Pero hoy día, ¿es robusto nuestro sistema de inteligencia? ¿Basta con esa inteligencia interna de las instituciones? ¿Qué pasa con la integración? ¿Y qué pasa con la inteligencia externa? Algunos decían, nosotros no nos deberíamos haber enterado por la propia FACH, nos deberíamos haber enterado probablemente por algún sistema que esté fuera de las instituciones, vigilando también lo que pasa dentro de esas instituciones. ¿Es suficientemente robusto? ¿En qué situación estamos y a dónde hay que llegar? Bueno, usted sabe que estamos terminando y va a pasar a comisión mixta, es decir, la mitad del Senado y la mitad de diputados, una comisión que va a afinar la nueva ley de sistema de inteligencia. Sí. La pregunta es, y es lo que hemos conversado con varios parlamentarios, según muchos expertos, esa ley no es suficiente para la realidad de hoy. Y eso es lamentable porque una ley nueva que va a implicar nuevas instituciones, va a implicar más recursos. El tema es que sea realmente eficiente para lo que hoy día Chile y en los próximos años va a necesitar, y aparentemente no lo es. Por eso yo tengo mucha esperanza en esa comisión mixta para que efectivamente se aborde desde una perspectiva técnica, no politizada, porque usted sabe que hay muchos temores con el tema de la inteligencia, hay muchos resquemores de que se va a utilizar con fines comerciales, con fines políticos. Hoy día tenemos que tomarlo en serio y más allá de quién gobierna hoy día o quién va a gobernar mañana, tenemos que tener un sistema de inteligencia realmente robusto, cosa que hoy día no tenemos de esa manera. Eso pasa, perdón, por reformular la ANI. Sí, reformular la ANI, pero fíjese que también por más recursos económicos, que ni siquiera implican una reformulación tan profunda. La Agencia Nacional de Inteligencia, yo le repito, soy de la Araucanía y está entregando información cada vez mejor y útil para las autoridades que están en la Araucanía. Es decir, está funcionando bien.
con la ley que tiene, que es muy restrictiva en cuanto a facultades para la ANI, pero también con los recursos muy escasos que tiene. Si tan solo con la misma ley le pusiéramos más recursos a la ANI, por ejemplo, y también a las contrainteligencias y a la inteligencia de las distintas ramas de la Fuerza Armada y de las policías, podríamos obtener un mejor resultado que lo que tenemos hoy día. Pero lamentablemente, este gobierno, a pesar de ver el peligro que tenemos frente a nuestra puerta, a pesar de haberlo conversado y solicitado, los presupuestos no se han incrementado. Y lo poco que se han incrementado no se han podido ejecutar. Entonces ahí tenemos un profundo problema, porque si la prioridad uno de los chilenos hoy día es la seguridad, no entiendo cómo no se ponen los recursos donde tienen que estar, sin perjuicio de la discusión que estamos teniendo del eventual nuevo sistema de inteligencia. Diputado, hablábamos de la capacidad o del poder adquisitivo que puede tener el crimen organizado. Hay quienes nuevamente o cada vez que hablamos de la seguridad también ponen el tema del secreto bancario sobre la mesa para poder seguir la ruta del dinero, que puede ser, según los expertos, una buena herramienta para poder desarticular estas bandas o para saber si es que alguna autoridad, alguien está siendo permeado, si es que hay algún incentivo económico. ¿Qué mirada tiene usted respecto del levantamiento del secreto bancario? Bueno, esa es una discusión que hemos tenido hace largo tiempo y hay distintas posturas, efectivamente, como usted señala. El uso de los recursos económicos, la verdad es que si las cuentas fueran abiertas a que cualquier burócrata pueda acceder a ellas, ya sea, no sé, Fiscalía Económica, Gendarmería, no sé qué, porque se ha postulado que muchos accedan a impuestos internos y otros. Lo que va a ocurrir es que los pocos que utilizan el sistema bancario para utilizar el dinero producto del crimen organizado van a dejar de hacerlo. O sea, si todos sabemos que nuestras cuentas van a ser abiertas a cualquier burócrata, créame que van a seguir usando efectivo cada vez más y no en las cuentas corrientes. Perdón, diputado, quiero entender cuando me habla de burócrata, ¿a qué se refiere? Porque lo que uno entendería es que tendría acceso a esa información algún organismo mandatado para aquello. Se ha hablado mucho del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. No sé si sería que cualquiera pudiera ingresar. Es que también otros. Y la pregunta es, ¿esos servicios que están destinados a una finalidad tienen la capacidad y tienen la forma de manejar información sensible y personal a ese nivel de los ciudadanos con los debidos resguardos? Yo tengo mis profundas dudas. Yo no confío en los resguardos que se toman hoy día en muchas instituciones. Es más, Contraloría también revisa los gastos reservados. Nosotros en la Comisión de Inteligencia también chequeamos y revisamos los gastos reservados que están por ley para distintos estamentos, pero nosotros tenemos un juramento especial y se nos aplica una ley especial. A los funcionarios de Contraloría no se les aplica una ley especial y ellos ya acceden a parte de esa información. Yo creo que no es saludable que nosotros abramos información privada a que cualquier entidad, porque se ha hablado de muchas distintas instituciones que puedan acceder a las cuentas corrientes de las personas, pueda escrutar cómo y dónde usted gasta los recursos, porque la posibilidad de entrar a las cuentas corrientes existe. Esa posibilidad la utilizan las ramas del ejército cuando tienen alguna sospecha, la utilizan distintos estamentos, pero siempre, cada vez que se entrometen en su vida privada, ya sea una llamada, una comunicación privada o su cuenta corriente, cómo usted utiliza y gasta su dinero, tiene que ser previa autorización de un juez y ese filtro me parece que es el correcto. Ya, usted no le haría ni un cambio entonces, o sea, lo dejaría como está, porque otra posibilidad sería acotar quién podría acceder a esta información de manera más expedita sin la necesidad de que haya un juez que lo autorice, porque hoy día es verdad, el secreto bancario se levanta y rápidamente si es que un juez lo mandata, pero si no, no se puede abrir. Entonces, no hay una zona intermedia para usted es que se quede como está. No, ¿sabe qué? Yo creo que sí sería una buena alternativa. Yo creo que puede haber jueces de turno que vean esto y que sea muy expedito. Para que sea más rápido. Exacto, si hay una autoridad que justifica que se requiere abrir una cuenta corriente, entonces que haya un juez de garantía de turno y que ellos autoricen o rechacen esa solicitud de inmediato. Creo que se puede operar más rápido. De hecho, el sistema no funciona lento, pero sí requiere este filtro o esta autorización de un juez, que yo creo que es lo correcto, porque estamos hablando mire, si nosotros abrimos la puerta a toda la intimidad que está garantizada por la Constitución, a que cualquier funcionario público o determinados funcionarios públicos, que cada vez van a ser más interesados en acceder a esa información, puedan abrir aquello, es lo mismo que decir carta blanca, que por ejemplo, cosa que hoy día todos se escandalizarían si yo dijera, ¿qué le parece si la PDI sin autorización judicial puede pincharle su teléfono? ¿Qué le parecería a usted? A mí no me parece. Creo que es saludable que pase por el filtro un juez que diga, mire, como ocurrió con el caso del presidente de la República, la Fiscalía en 2 o 3 oportunidades le pide y el juzgado le dijo que no. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido? O sea, tendríamos al presidente de la República siempre pinchado en su teléfono y todos tendríamos nuestro teléfono pinchado y estaríamos conformes con aquello a pesar de que hay una garantía constitucional. Yo creo que no. Tiene que haber una autorización judicial. Lo que podemos hacer es mejorar para que el sistema sea más expedito y para que opere de manera más eficiente. Pero abrirlo a que hayan determinadas entidades que puedan libremente acceder, creo que es muy peligroso. Bien, pues le queremos agradecer al diputado Stefan Schubert por acompañarnos esta mañana para hablar y conversar sobre todos estos temas. Que le vaya muy bien, diputado.
tengan buen día. Muchas gracias, Carla, que tengan un buen día. Nos vemos.